Cortando. Sí, prueba número 1. Muy buenas tardes, estamos aquí con Marcelo Fuentes Pino, mi querido primo, adherente al veganismo, que me ayudará en la siguiente podcast, nuestro trabajo de incidencia social, número 3. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estáis? ¿Y tú? Bien, bien. Ya, Cuéntame. como te decía, este es un proyecto de incidencia social del ramo Psicología Social 2. Ya. Y el objetivo de este trabajo es que yo pueda hacer un Instagram para que las redes sociales, las personas, quien quiera adherirse e informarse, pueda meterse a nuestro Instagram, saber sobre los movimientos sociales de veganismo, animalismo, Sí, etc. entiendo. Y nuestro propósito es llegar a la más gente posible a través de reels, podcast, información, post informativo, recomendaciones de películas, etc. Así que la pregunta para ti partiríamos así. ¿Qué sabes sobre la historia del veganismo? Primera, bueno, para comenzar, el veganismo, como yo lo entiendo, es una producción, se podría decir, epistemológicamente europeizante. ¿Por qué? El veganismo nace en Inglaterra en 1945 por concepto de la Vegan Society. Esta Vegan Society parte en Inglaterra en una época de post Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa en ese entonces? La Segunda Guerra Mundial, como la Alemania nazi, controlaba principalmente y generalmente la economía de, en este caso Inglaterra, era muy poco probable que tengan como una economía alimentaria en ese entonces. Entonces había una crisis alimentaria bastante evidente. ¿Qué empezó a hacer? Sí, claro. ¿Qué empezó a hacer Inglaterra? Con los ministerios de agricultura, comenzaron a potenciar cómo autónomamente la gente tenía que alimentarse. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a crear boletines, empezaron a crear políticas públicas que tenían que ver con la autonomía alimentaria. Entonces, desde esa base, el veganismo se crea con la Vegan Society, y la Vegan Society la toma como una apuesta, pero nunca pensando como una apuesta antiespecista. Entonces, no había una preocupación de los animales, sino que había una preocupación del ser humano como tal, para superar la crisis. Entonces, de esa discursividad se crea esta política de cómo nosotros vemos el veganismo, y desde ese fundamento llega y se expande en Latinoamérica, y Latinoamérica llega con esta visión europeizante. Nunca llega como un antiespecismo. Aquí, ¿Su influencia acá? Claro, se influencia acá. Aquí, por ejemplo, en Latinoamérica comienzan movimientos sociales que tenían que ver con un antiespecismo desde el feminismo. O sea, lo toma el feminismo y dice, bueno, el especismo tiene que ver con éticas que tenían que ver con occidentalismo, desde procesos que tenían que ver con la raza, procesos que tenían que ver con actitudes heteropatriarcales, ¿cachai? Entonces lo toman, y lo toma el feminismo diciendo que es un ser que también sufre una ética especista por sobre los demás. Entonces, desde esa base se van a crear, por ejemplo, estos antiespecismos, pero siempre con la lógica occidental. Entonces, nunca con una lógica decolonial. Entonces, desde la actualidad del siglo XXI, lo vemos de esa perspectiva, no tomando en cuenta qué realmente necesita, por ejemplo, la recuperación de cómo el animal como tal debería ser una reivindicación. ¿Me entiendes? Entonces, en base a eso, posteriormente, aquí en Chile, tenemos los animalismos, ¿no es cierto?
los movimientos animalistas. El movimiento animalista toma esto del veganismo como una posición de, bueno, yo no consumo carne porque en verdad tengo una ética, ¿cachai? Sí. Tengo una ética que tenga que ver con el antiespecismo, ¿no es cierto? Pero ¿en base a qué? En base a cómo podemos ver que los seres sintientes, tanto como los animales, podrían tener un bienestar animal, ¿cachai? Entonces, desde esa base, ¿cachai? Desde esa base, por ejemplo, hay un autor que es Peter Singer, que toma el cienticismo como una parte fundamental para poder crear esta conciencia de cómo nosotros entendemos a los seres sintientes. Un autor que introduce el tema del sentir animal. Claro, introduce el tema como una parte para poder comprender y para poder tomarlo como un movimiento, ¿cachai? Del cienticismo, ¿cachai? Y desde esa base nosotros, él plantea que el ser humano como sujeto debería plantear esa posición, ¿cachai? Antes de decir, bueno, yo no como carne, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? En base al cienticismo que podía sentir el otro ser, ¿cachai? En este caso el animal. Luego, Benoît Brelil, que es un autor francés, maneja el término flexitariano. El flexitarianismo tenía que ver con, bueno, yo no consumo carne, pero ¿por qué no consumo carne? Por una vida saludable. Tenía que ver con los salutismos, ¿cachai? Esos salutismos que hasta el día de hoy se transforman, por ejemplo, en políticas que tienen que ver con, por ejemplo, te voy a poner un caso. Hay muchas personas, tanto yo como vegano o otra persona vegana, ¿cachai?, que lo toman desde la base, desde cómo yo me alimento para tener una buena vida. Yo como sujeto humano, yo Marcelo, ¿cachai?, poniéndote un ejemplo, yo lo tomo así. Yo quiero el veganismo para poder sentirme bien. Y no estamos pensando, por ejemplo, en el antiespecismo. Rápidamente lo desplazamos, ¿cachai? Y desde esa base también ocurre que surgen estas como visiones salutistas, la gordofobia, ¿cachai? Por un lado, en donde, claro, se crean como estereotipos y cánones desde belleza, ¿cachai? Yo como bien, todo lo que tiene que ver también con la política de las redes sociales. O sea, tú ves hoy en día que el plan Bassett, ¿cachai?, es como primordial para entender que yo me siento vegano porque yo consumo plan Bassett y que no tiene que ver con eso, ¿cachai? Entonces el flexitarianismo surge como una contradicción. Entonces este autor plantea eso. Soy flexitariano, pero ¿por qué? ¿Cachai? ¿En base a qué? ¿En base a lo que plantea el otro autor del cienticismo? No, ¿cachai? Sino que lo plantea de una postura totalmente eurocéntrica, ¿cachai? Blanco, heterosis, de que yo me siento bien porque yo, ¿cachai? Sujeto europeizante. Y finalmente tenemos el especismo, ¿cachai?, como una corriente en base evolucionista, ¿cachai?, de teorías darwinistas, de donde, por ejemplo, los sujetos son superiores a otros, tienen que someter a otros para poder vivir, ¿cachai? Sí. Una teoría súper evolucionista que tiene que ver con el darwinismo. Y desde ese origen se transforma esta como especie de epistemología, ¿cachai?, animalista, pero en base a ese tipo de contradicción, ¿cachai? O sea, podríamos decir que el veganismo es una corriente general para luego evolucionar al animalismo, de verlo como, ¿cachai? ¿Cómo veo yo el animalismo desde esa base? Eso. Bueno. ¿Y tú, Marcelo, cómo es que te iniciaste en el veganismo? Bueno, yo me inicié hace
ya voy a cumplir 3 años en el veganismo y surge de una pregunta, me hago una pregunta. Yo hace 3 años atrás, puedo decir que yo era fanático de la carne, o sea, yo consumía mucha carne, o sea, todos los fines de semana, asados, ¿cachai? Pero empecé a entender que la misma carne me producía algo no solamente como en el desarrollo físico, sino que me producía una especie de contradicción en base a mis principios, ¿cachai? Y esos principios eran totalmente éticos. ¿Cachai? Yo siempre, toda la vida, nací con animales. Desde chico alcancé a tener 14 gatos, ¿no? 14 gatos, siempre con perros, muchos perros en la casa. Y yo desde esa comprensión dije, bueno, ¿por qué no? ¿Cachai? ¿Por qué no comprender lo que ellos están sintiendo? ¿Cachai? No solamente el perro doméstico, el perro o el gato doméstico, sino ver la cantidad de contaminación que produce una industria ganadera. ¿Cachai? Entonces, surge desde esa postura, o sea, 3 años atrás, digo, y me autocuestiono, y comienzo a estudiar, ¿cachai? Comienzo a leer artículos, a leer autores, ¿cachai? No solamente autores que tengan que ver con una bibliografía anglosajona, sino que leí a muchos estudios críticos animalísticos que tenían que ver con la postura decolonial, ¿cachai? De cómo vemos el veganismo acá, que no es perteneciente a nosotros. Entonces, claro, entonces esas tesis me hicieron comprender mucho más qué es el ser vegano, ¿cachai? El ser vegano. Entonces, yo como postura, me cuesta un poco asimilar el vegano como concepto, ¿cachai? El vegano como que me produce una crítica interna, ¿cachai? No me gustaría llamarlo vegano. ¿Cómo te gustaría llamarlo? A mí me gustaría llamarlo como un concepto que no tenga que ver como el vegano occidental, ¿sí? Sino que me gustaría llamarlo como un proceso consciente del ser humano y podríamos llamarlo como la alternativa, ¿cachai? La alternativa a... Sí. ¿Cachai? Alternativa animalística, ¿cachai? Entonces, ese veganismo, ¿cachai? No, me produce siempre una crítica, ¿cachai? Una crítica constante respecto de cuando tú vas por la calle o cuando estás con un grupo de amigos o amigas, te dicen, bueno, tú no comís carne. Y yo digo, no como carne. Ah, entonces eres vegano, ¿cachai? Y rápidamente me produce como como una contradicción. Eso puede que esté marcado en la sociedad, así como Claro. no comer carne al tiro vegano, sabiendo que vegetariano y vegano es distinto. Claro, Percepciones. pareciera que es como un silogismo, ¿cachai? Como economía, dinero, ¿cachai? Vegano no come carne. Educación, sola clase. Claro, no podríamos transformar eso porque, claro, hay un proceso cultural, ¿cachai? Que tiene que ver con ese proceso de entender, bueno, ¿qué es el veganismo? Ya. Desde la base, para poder decirte, bueno, tú eres vegano. No eres vegano, eres latino, ¿cachai? Un montón de cosas. Eso. Buenísimo. ¿Hubo alguna influencia en ti al tú decidir hacerte el veganismo? Influencia como grupos de amigos, no, nunca tuve grupos de amigos veganos. Redes sociales. Redes sociales no, porque yo te voy a decir que en el 2016, yo dejé de usar todas las redes sociales. Yo no tengo redes sociales desde el 2016, yo tenía Facebook. ¿Cachai? Que yo no sé ocupar Instagram, porque yo nunca me hice un Instagram. ¿Cachai? Yo alcancé a tener Facebook, alcancé a tener Tumblr, Twitter y hasta ahí. Bueno, Pero no, o sea, WhatsApp obviamente, porque tú cachai que globalmente y localmente deberíamos comunicarnos por algo, ¿cachai?
Entonces utilizaba WhatsApp desde su inicio, etcétera, y lo dejé como medio comunicativo, ¿cachai? De alcance. Pero hasta el día de hoy todavía yo llamo. Todavía yo llamo a la gente si quiere comunicarse, o soy súper cortante por WhatsApp porque no ocupo mucho WhatsApp. Entonces no tengo ese culturalmente de las redes sociales. La influencia de las redes sociales. Claro, no tengo esa influencia de las redes sociales y tampoco mis grupos eran del alcance del veganismo. Entonces, yo cuando entré a estudiar sociología en el 2018, ninguno de mis, por ejemplo, pares con quienes hago yo trabajo son veganos. ¿Cachai? O sea, yo empecé a construir esta ideología por mí solo. ¿Cachai? Empecé a estudiar desde, como te decía anteriormente, estudios críticos de animales. ¿Cachai? Estudios críticos de animales que tenían que ver eso. No es un proceso de identidad tampoco, porque creo que el proceso de identidad tiene que ver mucho más con un estereotipo totalmente formal de cómo entenderse veganismo. Tengo que tener un lenguaje veganista, ¿cachai? Y yo no me identifico con de cierta forma, como lo que yo te decía sobre eso, sino que mi postura va con una tesis que tenga que ver con nuestro continente, ¿cachai? Como podríamos decir, si lo tomamos de Ponce, que es un psicólogo hondureño, si no me equivoco, que hace estudios críticos de animales, y él propone una tesis que es: recuperemos los espacios desde la decolonialidad, desde el veganismo popular, ¿cachai? Y el veganismo popular es como hacerlo más autónomo. Claro, hacerlo autónomo, pero colectivo, horizontal. Ya. ¿A qué me refiero con esto? Que el animal por sí solo, tal como el ser humano, se tienen que ayudar mutuamente para poder crear alimentos, ¿cachai? Entonces todo es una fuerza productiva colectiva, ¿cachai? Sí. Desde volver, por ejemplo, a inicios del campo, del criollismo, ¿cachai? Hasta no involucrar, por ejemplo, la participación de terceros, en este caso la industria, ¿cachai? Sí. Bloquear todo lo que es la industria. Entonces yo creo que desde ahí yo comencé, por ejemplo, esta como influencia, desde esa base. Ya. ¿Tú qué es lo que entiendes por un movimiento social? Bueno, un movimiento social para mí es es una globalidad que tenga que ver con seres en el campo, ¿cachai? Sujetos en el campo, que proponen una contradicción relativa. Es un devenir, por ejemplo, podríamos decir, es un devenir dialéctico, si lo ponemos, por ejemplo, en clave marxista, es un devenir dialéctico de cómo la conciencia de clase, que dice Marx, toma un sentido de tener pertenencia de algo. Entonces yo pertenezco a una clase versus otra clase. Esa clase, podríamos decir, es una clase que oprime, ¿cachai? En este caso, oprime la clase proletaria. Esa clase proletaria es oprimida por las industrias, fuerza productiva, el capitalismo, ¿okay? Ahora, si lo ponemos, por ejemplo, en clave de Gramsci te diría, es un movimiento social, es una postura intelectual de poder entender ciertos patrones de cómo poder hacer la revolución. Pero no es una revolución que tenga que ver con el industrialismo del siglo XVIII que hablaba Marx, sino que es una revolución constante respecto de la intelectualidad y la vanguardia. O sea, él toma a Lenin, entonces, desde esa perspectiva, no solamente de esa perspectiva, sino que en esa teoría general se basa, por ejemplo, el movimiento social como una interpretación de luchas en el terreno del campo. El campo, por ejemplo, lo agarra, no sé, Alain Touraine, que dice que es una reivindicación del sujeto. O sea, el sujeto se reivindica dentro del campo con un contrario, ¿sí? O sea, ese contrario te dice, pongámoslo en clave más de entender el animalismo, te dice, no, porque el animal yo lo ocupo para poder nutrir cierta parte de mi dieta alimentaria. Y ahí se crea el agronemismo,
negocio, ahí se crea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria, ¿cachai? Y luego nace como contraposición el decir, no, pues, ¿cachai? Como corriente epistémica, de lo que te hablaba anteriormente, animalismo y veganismo. Es una lucha, es un campo de lucha entre dos seres que están proponiendo ciertas corrientes. Eso es lo que yo entiendo finalmente por un movimiento social. Ya, Marcelo, tú, por ejemplo, si formarías un grupo que esté a favor de los animales y sus derechos, ¿tú cuáles crees que sean los requisitos para formar un grupo? Para poder formar un grupo, primero que todo tenemos que tener la misma sintonía. Te voy a poner como un ejemplo. Vuelvo a la primera pregunta. Cuando se crea la Vegan Society, nace con... no me acuerdo cuál es el nombre, pero este tipo nace respecto de las políticas públicas del Ministerio, en este caso de Agricultura, que forma esta política pública de cómo superar la crisis alimentaria. Y él ve esa perspectiva y la toma teniendo en cuenta que su pensamiento no estaba dentro de lo que es considerar a los animales como tal. No considerar a los animales, ¿cachai? Pero dentro de ese grupo de sociedad vegana existía, por ejemplo, muchos otros autores que lo seguían y empezaron a criticarlo, ¿cachai? Leslie Cross, que también estaba dentro de la sociedad vegana, dice: ¿por qué estamos preocupados tanto de cómo nosotros alimentarnos? Y ella propone, por primera vez propone que el veganismo no debería ser, por ejemplo, una corriente especista, sino que sería antiespecista. Entonces la preocupación para poder generar el concepto de veganismo tenía que partir desde la preocupación por el animal, el sufrimiento animal, los derechos del animal. Entonces, en base a eso, volviendo a la pregunta que tú me haces, ¿cómo yo crear un veganismo? Yo no puedo crear un movimiento social con alguien que esté viendo, por ejemplo, cosas en Instagram sobre cómo alimentarte veganamente. Por principios y por conceptualización, para poder generar este movimiento, este bloque, tendríamos que tener un activismo que tendría que ser horizontal, obviamente, pero no tomando ciertas cosas que tengan que ver con saludismos. ¿Okay? Entonces, yo me basaría principalmente en el eje central de la comprensión de cómo entendemos al ser cienticista, en este caso hablando del autor, cómo siente ese animal, cómo vive ese animal. No tampoco abarcándolo en humanización. Hoy en día podemos ver, por ejemplo, la humanización de los animales domésticos. Yo he visto un montón de casos en noticias, yo leo de repente muchas noticias que tienen que ver con esto de domesticación a animales salvajes, tigres, jaguares, leones, monos. O sea, ya ahí pasa, sigue esta corriente epistémica europeizante de colonizar al otro. Sigue perdurando eso. Sigue perdurando eso y no se rompe. Porque no los vemos horizontalmente. No comprendemos que el ser animal vive entre nosotros como nosotros mismos. Entonces, en base a eso, yo me basaría en tener sujetos, personas que me acompañen en una corriente, no podríamos decir una corriente totalitaria, porque también sería horizontal de comprender cómo tú que estás en las redes sociales, cómo comprendemos esto que tú me estás diciendo. Y podríamos generar un debate colectivo. ¿Cachai? Veganismos de Instagram
veganismo de artículos científicos, veganismo de seres salutistas, pero congruir ese movimiento social en una acción colectiva que va mucho más allá. O sea, la autonomía de sembrar, la autonomía de generar mis propios alimentos, tiene que estar acompañada con la eje central, entender el animal como tal. Desde esa base yo me basaría en poder comprender o hacer un movimiento social para poder hacer una acción colectiva que tenga significancia. Sí. ¿Voy a prender la luz, Marcelo? Sí. Esa. Ya, Marcelo, continuamos. ¿Tú cómo describirías los grupos animalistas en Chile? Yo lo describiría como un comienzo. Un comienzo es un comienzo que no es del todo mal. Creo que ese comienzo debería darse con mucha más colectividad, con mucha más masividad dentro de los grupos, pero siempre entendiendo los principios comunicativos. Contextualmente hemos tenido una irrupción, un quiebre comunicativo con la crisis pandémica. Se han desarticulado un poco, por ejemplo, los movimientos sociales acá en Chile. Se han desarticulado bastante. Hace poco los movimientos estudiantiles se reactivaron, pero de una manera bastante triste. Participé en algunas marchas que las convocatorias eran muy mínimas. Y dentro de eso, tú ves que los ejes colectivos no están dentro de la comunicación, sino que están dentro de cómo yo me siento partícipe de eso. Podríamos decir una identidad líquida, como diría Bauman, una identidad que está liquidada. No existe una solidez, no existe, por ejemplo, un sentido de movimiento social, si nos marcamos, por ejemplo, la época de la dictadura, el sentido primordial que tenían, por ejemplo, los movimientos sociales ahí, era destruir anarquísticamente, en bloque, pero era por una consigna social que tenía un sentido, o sea, recuperar una nacionalidad, recuperar un espacio, un territorio, que tenía que ver con una contraposición de un antifascismo, ¿okay? Que tenía que ver con un comunismo, que tenía que ver con un socialismo, que tenía que también que ver con una revolución de obreros dentro de cómo ellos veían, por ejemplo, la época dictatorial acá en Chile. Acá, principalmente el movimiento social se ha ido, por ejemplo, quebrando un poco. Me pasó ahora en la universidad, o sea, la Universidad Central no tiene, por ejemplo, federación, no tiene desde el 2018, se renunció a la federación, a FEICEN, y quedamos así en el mismo. Lo hacía constante, por ejemplo, de tomas de decisiones, los consejos de presidente, pero desde ahí nunca tuvimos, y ahora se vuelve a postular la posición de decir, bueno, nosotros creemos y deberíamos hacer una federación. ¿En base a qué? Se abrió la lista, se puso en disposición una votación a nivel centros de alumnos, hubieron varias convocatorias y asambleas, pero dentro de eso, en la perspectiva de uno, no había una consistencia, no existía un sentido particular de cómo creer que nosotros podríamos reivindicar una lucha política, sociopolíticamente hablando. Entonces, claro, desde esa perspectiva yo veo que el proceso de institucionalizar el movimiento es muy complejo. ¿Sí? Es muy complejo porque el vernos nos complica si no estigmatiza. Establecer en una sala, una asamblea,
es estigmatizante. Nadie participa, no existe una participación. O sea, desde esa base de la modernidad líquida, una sociedad líquida, podemos ver que no existe una fragmentación. Lo puedes ver con el caso, hablando políticamente, con el caso del rechazo y el apruebo. Podríamos decir que ya Chile no acepta la palabra política. Como la clase política no la acepta, sino que acepta estos como pseudos conceptos que tienen como yo ser parte de algo. Rechazo, soy parte de algo. Apruebo, soy parte de algo. Pero no lo llamemos política, porque si lo llamamos política, ocurre la desfragmentación total. Sí. La desinstitucionalidad, ¿cachai? El chileno promedio, la chilena promedio, no cree, por ejemplo, en la institucionalidad de nada. De nada. O sea, se perdió en una crisis de legitimidad de las instituciones hace mucho tiempo. Esto no viene del 2017, esto viene del 2005 hacia adelante. Y eso tiene que ver con la administración política de la clase política, como tal. Entonces, ¿cómo yo veo los movimientos, por ejemplo, animalistas? Los veo autogestionados, que es una parte primordial, Sí. pero si se comprenden bajo esos límites sociopolíticos, ocurrirían como una desfragmentación, hablando hipotéticamente. Pero desde esa base observo este panorama de fragmentación de movimientos sociales. ¿Cuál es tu opinión acerca de un grupo minoritario? En cualquier caso, en cualquier contexto. Siento que es, en terminología, una minoría activa. Podríamos decir que en varios casos apuntan, por ejemplo, a lo político. No sé, por el caso Pancho Malo. El caso Pancho Malo es una minoría activa. Es una minoría activa que tiene sus lineamientos políticos muy, podríamos decir, limítrofes de entendiendo cómo se mueve burocráticamente una política. Pero en esa comprensión tú ves que esas minorías activas tienen fuerza sobre la mayoría de situaciones, ¿cachai? Entonces yo creo que una minoría activa es una positividad, pero también es un peligro, ¿cachai? Los populismos siempre nacen desde las minorías activas, ¿cachai? Hace 2-3 años atrás veíamos el caso de Pamela Giles. Hace un año atrás veíamos el caso de Kast, con los partidos republicanos, ¿cachai? O sea, los partidos republicanos acá en Chile eran un detonante que tenían que ver con una postura, un bloque muy unidireccional, pero que activaba muchas otras más consignas. La derecha, en ese caso, la derecha, la centro derecha, ¿okay? Que seguía unos lineamientos también republicanistas, activaba, porque si ponía acá hace 7 años atrás, el partido republicano es muy pequeño, Sí. y se comienza a coalicionar. Lo mismo con Boric. Boric hizo el partido ¿cómo se llama el partido de Boric? Se me olvida siempre. Bueno, el partido de Boric también hizo lo propio de ellos, irrumpiendo estas lógicas comunistas, radicales, ¿cachai? Como el Partido Comunista, pero transformándolas, ¿cachai? Como minoría activa, transformándolas, ¿cachai? Incentivando a otras situaciones para poder hacer un bloque más grande. Entonces, sí las veo como positivas. En el ámbito, si tú me lo colocas como animalismos, veganismos, sí, perfecto, ¿cachai? Tú podías ir acá a Franklin, Barrio Franklin, se llama, hay una feria dentro del galpón que se llama Feria Rara, y hay muchos colectivos ahí. Hay un veganismo anarquista, veganismo feminista, que autoproducen, por ejemplo, lo que ellos venden, pero para autogestionarse como colectivos,
muy interesante esa apuesta, es muy interesante, pero si lo tomamos en un bloque de, por ejemplo, radicalizando todo el campo, es decir, destruyamos cierta parte de la industria ganadera. ¿Con qué? Con nuestra autonomía. Nuestra autonomía en base a cómo comprendemos el bloque total de los seres, dentro de cómo nosotros nos respetamos. Y en base a eso, no consumir, por ejemplo, cosas del supermercado. No, que hay muchos movimientos que lo están haciendo, ¿cachai? Que son minorías que son invisibles. Pero Minorías que están en surgimiento. Están en surgimiento, ¿cachai? Pero sí yo lo veo como una positividad. Pero si cuando tú lo tomas como un totalitarismo, un populismo, podría ser perjudicable. ¿Cachai? Sí. Podría ser perjudicable para ciertas nociones, ¿cachai? Ciertas nociones o ciertas perspectivas que tengan dentro de cómo entendemos a todos los seres que son veganos. ¿Cachai? Entonces eso creo que es un potencial, pero siempre hay que verlo con una horizontalidad y integridad comunicativa. Por ejemplo, tú me hablas de estos grupos que son de Franklin, un grupo muy minoritario. ¿Tú crees que estos grupos puedan influenciar sobre una mayoría? En parte sí, identidad sí. Yo he ido varias veces a Feria Rara y varias gente se acumula ahí, pero un proceso de identidad, un proceso de imagen visual, Yeah. artística. Hay desde chaquetas que se hacen con material reutilizable hasta, no sé, serigrafía autogestionada. Hay de todo en realidad. Aro, artesanía, herramientas no solamente que tengan que ver con un proceso de veganismo, sino que ven, no sé, ecológicos, ¿cachai? Como cremas para que vienen netamente de plantas, de hierbas medicinales que lo hacen ellos, ¿cachai? Entonces, sí siento que sí podría ser como un eje que no tenga que ver con la causa, pero sí tiene que ver con un hecho identitario. ¿Cachai? No sé si, por ejemplo, la otra vez una compañera me mostraba que los veganismos se pseudo llamaban anarquistas y se pseudo llamaban feministas y que tenían muchos sobrenombres, ¿cachai? Ya. Y que esos muchos sobrenombres articulaban un espacio. O sea, tú tenés que ser vegano, tú tenés que ser anarquista, tú tenés que ser cicletero, tú tenés que ser feminista, ¿cachai? Entonces es un proceso identitario que sí acumula masas, pero no con la causa. ¿Cachai? No con la causa, no como la causa, una estética industrial. Podemos decir que eso podría vender. Y claro, tú lo puedes ver, por ejemplo, en los perfiles, qué sé yo, de Facebook, en los perfiles de Instagram, que se autoproclaman como un avatar ahí, diciendo así como anarco, feminista o vegan, ¿cachai? Y que no tiene nada de malo, sino que la causa se pierde un poco porque se legisla, por ejemplo, la identidad artificial cultural, ¿cachai? Que sí tiene que ver con la identidad propia, de generar sujetos, ¿cachai? Que tengan partícipes dentro de ese movimiento. Pero la causa general es el antiespecismo, ¿cachai? O el veganismo popular, como lo plantea León, siendo hipotéticamente lo que estaba hablando. Eso siento yo. Ya. Y tú, Marcelo, para concluir esta podcast, a futuro, ¿cómo ves que la sociedad chilena avance, retroceda en las normativas en cuanto al animalismo, protección del animal, de la vida animal, resguardar? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay un avance muy progresista, ¿sí? Es un avance progresista, pero también hay una disminución, por ejemplo, con el posterior de una nueva constitución, en cómo vamos a comprender los hechos fundamentales estamos hablando de leyes, de la ley Cholito, la ley de protección animal, la ley de los chips,
cómo lo vamos a ver, siendo que la humanización va mucho más allá, como lo que te comentaban delante. ¿Cachai? La tenencia responsable de animales, pero al decir tenencia, de tener, ¿cachai? De poseer, ¿cachai? Creo que ahí hay un error, por ejemplo, de conceptualización frente al movimiento, a la corriente. O sea, nosotros no poseemos al animal, ¿cachai? Tiene que haber una liberación animal, total. ¿Cachai? Entonces, creo que sí, con esta, por ejemplo, nueva posibilidad que tenemos nosotros de poder hacer una nueva constitución. Esa nueva constitución está problematizada sobre cómo vamos a comprender finalmente lo que es todas las leyes que protejan a un animal. Entonces, ahí hace un juego con lo que podemos entender hoy en día con el capitalismo verde. ¿Sí? El capitalismo verde, la construcción de abarca estas, por ejemplo, minorías, las hace parte de una oferta, ¿sí? Hace una oferta comercial. Todo lo que tenga que ver con el cuidado del animal intensivo, de cómo yo lo paseo, hay mochilita, cómo yo lo protejo, porque él no se sabe proteger. ¿Dónde puede dar pastillas? Claro. Entonces, esa producción progresista, yo creo que es un retroceso. Es un retroceso a los principios de colonización. Si nosotros, claro, ¿tiene que haber una ley de protección animal? Totalmente. Tiene que haber una ley de protección animal porque la heterogeneidad de la población chilena no va a comprender de cierta forma cómo nosotros entendemos a los animales. Hay muerte, hay salvajismo. Hubo una noticia hace muy poco del Ministerio del Ceremi que fiscalizó a vendedores ambulantes haitianos que cocinaban perros, vendían perros, pero eso también tiene que ver con un proceso de cultura. O sea, los haitianos como cultura entienden de otra forma a comprender el animal, como nosotros entendemos la posesión del animal. Sí. Pero creo que sí hay podríamos decir que no es un error, pero sí es un peligro. Porque esto se está llevando a una máxima, así como una máxima total del animal doméstico, domesticarlo, de quererlo, de tener como esa postura paternal de que él es mi hijo, de que la perrita es mi hija, ¿cachai? Siento que ahí estamos autoviolentando esa postura, ¿cachai? Es una violencia... es una violencia, podríamos decir que es se fue la palabra, pero es una violencia que es simbólica, ¿cachai? Es una violencia simbólica en donde nosotros comprendemos al animal como un humano, no es un humano, es un ser, ¿cachai? Es un ser sintiente, sí, que tiene otras lógicas de cómo comprender su hábitat, ¿cachai? Entonces, ese progresismo sí puede ser positivo en leyes de protección animal y sanciones quienes maltraten al animal, pero puede ser perjudicable como la ley de tenencia responsable y maximizar esas tenencias responsables, ¿cachai? Eso ayuda mucho a lo que te decía yo, a la oferta del capitalismo verde, ¿cachai? Entonces, siento que sí podría ser una buena, pero también podría ser, por otro lado, algo malo. Eso. Muchas gracias, Marcelo. Así ha concluido nuestra Gracias, podcast. Gracias por tu tiempo, tu dedicación, sabiduría acerca del movimiento animalista y veganista. Y estamos en contacto. Seguiremos actualizando. Muchas gracias. Ya, Marcelo, te pasaste. Ya, vale. Yo en el trabajo voy a tener un 7. Si la nota 7 me falta una prueba. Ya, súper bien.
Cuando queráis nomás, pues, weón. Y si te animáis a hacer un podcast, después más adelante,